Bueno, Comenzamos. cuando Voy a hacer una pequeña introducción. Buenos días a todos. Para comenzar, representantes de los analistas de información, queremos agradecer a todos los participantes en esta actividad que hemos ido construyendo durante meses y que hoy se concreta. Nos hace mucha ilusión por varias razones. Es un privilegio escuchar en nuestro espacio a Norberto Maruco, psicoanalista de renombre internacional, al que le agradecemos la generosidad de compartir con nosotros esta actividad. Creo que la respuesta inmediata de Maruco aceptando esta invitación no es casual. Norberto es una persona o un psicoanalista muy implicado en la transmisión y formación de los analistas y agregaría en la difusión de respuestas teóricas a puntos críticos del psicoanálisis en la actualidad. Considera que el objetivo principal de los institutos de formación son enriquecer el aprendizaje, facilitando la transmisión de la pluralidad y la complejidad teórica. Antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes algunos detalles de cómo fue posible este encuentro. Los primeros intentos de contactar con Norberto fueron en agosto del año pasado y comenzaron enviándoles email que no llegaban a su destino. Un tiempo después, sosteniendo el interés por escuchar a Maruco en un encuentro casual con Pablo Aspirúa, que aquí está, le comenté la dificultad con la que nos estábamos encontrando para contactar con Maruco y para mi sorpresa Pablo me comentó que podía facilitarnos su contacto. Quiero agradecer su generosidad y su participación en este espacio donde nos adelantará algunas ideas de Norberto Maruco. Lograr llevar a buen término este encuentro en el espacio de los analistas en formación es una de las razones que nos ilusiona y es además una de las tantas iniciativas desarrolladas en el último año, atreviéndonos a hacer cosas nuevas que tienen como objetivo que funcionen como disparador de la participación, pues creemos que es uno de los caminos para propiciar el espíritu de pertenencia y orgullo de grupo. Quiero poner por delante y resaltar que el sentimiento de pertenencia a la APM también se va forjando trabajando en las cuestiones que queremos cambiar y es una de las maneras en las que creemos firmemente. Para que estos cambios sean posibles, tenemos que participar, compartir y sobre todo intentar hacer algo diferente. Antes de iniciar este encuentro, quisiera mencionar algunos conceptos generales de las teorizaciones de Norberto Maruco que pienso son de gran utilidad para los que nos estamos formando y ir construyendo nuestro perfil de analistas. Definiría, entre otras cuestiones, a nuestro invitado como un gran interlocutor, amable e interesado por el pensamiento de otros psicoanalistas, incluidos los que nos estamos formando. Escuchándolo, te sientes acompañado en la difícil aprehensión de la complejidad del psicoanálisis. Partiendo de Freud, desarrolla sus elaboraciones y cuando es indispensable otro aporte, los incorpora, a mi entender con asombrosa facilidad y con gusto para quien lo lee. Abierto a la pluralidad de otros aportes de otros autores, de los que solo voy a nombrar algunos, como Bion, Green, Laplanche, Lacan, con los que coincide y también disiente, va desarrollando a partir de estas incorporaciones un pensamiento riguroso y creativo. Hay ideas de Maruco que resultan interesantes porque abren la posibilidad de interrogarnos sobre ciertos dogmas de las teorizaciones psicoanalíticas y aportan vertientes para seguir pensando los desafíos en la clínica. Voy a mencionar algunos conceptos que quizás Norberto pueda retomar directa o indirectamente en su conferencia. Desde su teorización abre otras posibilidades a la estructura edípica
y a los derivados en el devenir de la subjetividad. Piensa que si bien la represión fue un baluarte en los inicios del cuerpo teórico freudiano y que hoy podríamos entender que en el contexto de la sociedad de la época fuera casi necesario para Freud un cuerpo teórico basado en el Edipo y sus salidas normativas, la función paterna, la castración y sus relaciones directas con el concepto de represión. Maruco desmistifica la idea de padres ideales, de una infancia feliz, normal y normativa, y el ideal del psicoanálisis de un psiquismo neurótico normal. Nos advierte que si se pone solo el acento en el mecanismo de la represión, se puede correr el riesgo de acabar con el deseo. Nos dice que el Edipo es pulsional y está unido a la pulsión del otro y por lo tanto determinado por los primeros encuentros, teniendo en cuenta también la incidencia de lo cultural en la constitución del inconsciente. Amplía la conceptualización de la constitución del aparato psíquico y abre el campo a entender el inconsciente como lo reprimido y no solo lo reprimido. Bueno, esta es mi introducción y ahora vamos a darle la palabra a Pablo Aspirúa, que nos va Aizpurua. a... Bueno, No te preocupes. sí, Es complicado. vale. Estuve ensayando, pero No te preocupes. Me suele pasar además. Bueno, No, sí, lo que me digas. no, primero les voy a hacer un pequeño resumen del currículum de Pablo. Pablo es miembro asociado de la APM, desempeña actualmente funciones como vocal en la comisión de la revista y en el Departamento de Niños y Adolescentes. Es presidente de la Asociación de Grupos de Estudios Psicoanalíticos de Madrid. Es coordinador infanto-juvenil del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica y tiene su consulta y es psicoanalista de adultos, niños y adolescentes. Muchas gracias. Perfecto. Voy a hacer una introducción, como habíamos hablado, Norberto, además de tu texto, Edipo, castración y fetiche, una revisión de la teoría psicoanalítica de la sexualidad. Van a ser como 10 minutos y ahí ya paro yo y entra Norberto. Entonces, bueno, buenos días a todos. Es para mí un placer poder compartir este espacio con vosotros. Y me gustaría, antes de dar comienzo a la introducción de Edipo, castración y fetiche, de Norberto Maruco, agradecer a Mercedes Ramos y a todo el equipo de representantes del Instituto APM la invitación para estar hoy en este encuentro. Porque por un lado, no solo tengo la fortuna de intercambiar con colegas y gente querida, ¿no?, sino también el placer añadido de volver a encontrarme contigo, Norberto, persona a que le estoy muy agradecido por sus enseñanzas psicoanalíticas y al que siento como uno de mis más importantes dialogantes internos y externos. Escucharte, intercambiar contigo siempre es un placer, Norberto, y hoy yo creo que estamos de suerte. Y no solo suerte, como has dicho, esto también tiene su trabajo. Nos empezamos entonces a situar, siguiendo el eje principal de este encuentro, en la cuestión del Edipo en el psicoanálisis contemporáneo, y para ello creo que es importante revisitar y reelaborar, continuando la función Nastraglichkeit, una de las más importantes contribuciones del psicoanálisis freudiano. El texto que Norberto escribiera para el Congreso Internacional de la IPA en Barcelona en 1997 ya indicaba la función de revisión que pretendía con el mismo. Hoy esta función continuará en el espacio. En Edipo, castración y fetiche, Norberto Maruco nos coloca de inicio en una apreciación fundamental de Pontalí, tal y como aparece en su libro Entre el sueño y el dolor. Se trata de lo que Pontalí va a denominar la introducción del fetichismo, donde resalta el hito fundamental que supuso la conceptualización del fetiche en la obra de Freud, conceptualización que cristalizará desde una perspectiva aparentemente patológica en 1927, pero que, como tantas intuiciones freudianas, es extrapolable al funcionamiento psíquico de la gente considerada normal. Es curioso cómo Freud nos señala en dicho texto que estos pacientes rara vez consultaban por su fetiche, pero que en ellos aparecía como un común denominador, algo que pareciera reorganizar el mundo de una forma particular. Los antecedentes a la conceptualización del fetiche son numerosos, desde la piedra angular edípica hasta el mencionado narcisismo,
sin olvidarnos del riquísimo giro metapsicológico que supuso Duelo y Melancolía, cuando la segunda teoría pulsional aún no había cobrado forma, pero que empezaba a llamar a la puerta a través de la necesidad clínica. Y es que es importante que recordemos qué es la clínica la que nos guía y nos hace avanzar y retroceder en materia psicoanalítica. Hoy en día es importante rescatar alguno de estos conceptos que el psicoanálisis tiene el riesgo de olvidar, sino renegar o negativizar, como si del efecto de cierta pulsión de muerte, efecto absolutamente silencioso, por cierto, pudiera sentarse también en materia psicoanalítica. ¿Por qué habría de ser el psicoanálisis, así como la cultura, una excepción? Norberto Maruco ha tomado esta senda, desde el Edipo al fetiche, pasando por la castración y más allá o más acá, quizá, ampliando su conceptualización clásica hasta los albores del principio de realidad y la propia realidad en sí misma, llegando entonces a formar postulados metapsicológicos de impactante riqueza como pueden ser su concepto del fetiche virtual, del que seguro hablaremos en alguna medida hoy. Es importante, repito, que las consideraciones metapsicológicas y sus conceptualizaciones derivadas nos hablen de nuestra clínica. Un alto en el camino para después proseguir. Trabajando con Norberto alguno de estos elementos que vamos a revisitar en el encuentro de hoy, él insistió en que parásemos a revisar un pequeño texto freudiano fundamental, El sepultamiento del complejo de Edipo de 1924. Voy a leer un párrafo extraído literalmente del texto en la versión de Aborrotu. Dice así: no veo razón alguna para denegar el nombre de represión al extrañamiento del yo respecto del complejo de Edipo, si bien las represiones posteriores son llevadas a cabo la mayoría de las veces con la participación del superyo que aquí recién se forma. Pero el proceso descrito es más que una represión. Equivale, cuando se consuma idealmente, a una destrucción y cancelación del complejo. Cabe suponer que hemos tropezado aquí con la frontera, nunca muy tajante, entre lo normal y lo patológico. Si el yo no ha logrado efectivamente mucho más que una represión del complejo, este subsistirá inconsciente en el ello y más tarde exteriorizará su efecto patógeno. Es fin de la cita. Es curioso cómo esto antecede al giro que se va a producir en 1927, donde lo patológico y lo normal vuelven a no deslindarse tanto. Pero es que, en el propio texto de 1924 sobre el sepultamiento edípico y refiriéndose al misterio de la mujer, Freud admite que la renuncia al pene, hablando de la propia castración y sus efectos, no se soportará sin un intento de resarcimiento que llevará a la mujer a desear, en una matriz de ecuación simbólica, un hijo del padre. Esto es literal. O sea, que gracias a que no se sepulta, sino que deviene emoción deseante, represión exitosa mediante, aunque no del todo, prosigue la vida psíquica. Continuemos. Norberto Maruco se pregunta en su texto por la sexualidad y la expresión de la misma. Hoy en día, por ejemplo, tenemos la cuestión identitaria que parece a veces presentarse casi completamente diferenciada de la sexualidad, como si lo que se hubiera reprimido, o más bien escindido, fuese el enlace que porta el significante psicosexualidad. El texto nos habla entonces de la fenomenología de la represión, pero también de la posibilidad de la aparición de neosexualidades o nuevos destinos de la pulsión, para acabar mencionando los efectos de la pulsión de muerte y la problemática con el objeto. Nos dirá entonces que el analista, esto es literal, no solo deberá ser intérprete de la pulsión y sus destinos, sino que además, aun cuando esto requiera un soslayo, al menos provisional, de la problemática sexual, se verá obligado, en algunos casos, a ocupar con su presencia el lugar del objeto. Esta referencia no puede no situarnos en la cuestión del fetiche, pero quizá no en ese fetiche que obtura cualquier salida simbólica o que se limita a la concretización de una escena, sino más bien a una cierta función necesaria con aromas de transicionalidad, palabra elegida justamente al auspicio del germen winnicottiano y su ampliación en materia técnica psicoanalítica. Porque en la clínica nos vamos a necesitar hablar de metapsicología, pero también de técnica. El deseado sepultamiento del complejo de Edipo, eso que tanto preocupaba a Freud, parece no ser tanto una realidad posible, sino más bien el producto inalcanzable de los ideales de una época. Entonces es cuando Maruco va a preguntarse por la desmentida,
un particular mecanismo fundador de una escisión estructural y no tanto, o no siempre, patológica. He aquí el germen de un alegato por cierta normalidad, a decir de McDougall. El autor nos va a prevenir sobre la necesaria distinción que se impone al diferenciar entre el objeto fetiche, concreto, obturador y materializado, frente a un objeto virtual que estaría al servicio de la vida de la pulsión para que ésta no quedara abolida, sepultada por la normativización y la represión. Esto sería condición sine qua non para la vida y el amor. Ya lo sé, pero aún así, dirá Octave Manoni, en sintonía con este tema. Postula Maruco entonces unos ejes fundamentales donde habría una serie de corrimientos entre la aceptación total de la castración y el éxito de la represión, que inundaría todo de un gris idealizador, y el imperio del goce desmedido, la ausencia de límites y la perversión. Es en esta línea también que Lacan nos permitió integrar los tres registros, real, simbólico e imaginario. Es necesario que exista un lugar donde la pulsión encuentre su deriva en la fantasía, pues la muerte de ésta sería la muerte de toda experiencia simbólica humana. Y para finalizar, la transferencia. Es aquí donde Norberto Maruco recoge la conceptualización de André Green aplicándola a su postulado acerca de la transferencia, que ha de contemplar la dialéctica entre la pulsión y el objeto. Distinguirá entonces amor de transferencia de enamoramiento transferencial, teniendo el primero una deriva vital exogámica y siendo el segundo una cara idealizadora y poco fecunda que hace que lo siniestro venga a instalarse en la escena de la transferencia. El objeto aparecerá entonces a modo de un salvador del desamparo, pero también el propio portador de la aniquilación, tal y como podemos entender si seguimos las teorizaciones del noble narcisista y su semblante oscuro. Será entonces para el psicoanalista imprescindible ocupar el lugar de objeto, aceptarlo para desde ahí ayudar en la medida de lo posible a efectuar las transformaciones propias de la cura. ¿Y qué sucederá entonces con la contratransferencia? Implica, a decir del autor, irremediablemente el reconocimiento, que no actuación o negación, de la sexualidad del analista. Para finalizar esta introducción y dejar ya paso a Norberto, os leeré un extracto del final de su artículo. ¿Por qué es importante entonces reubicar la sexualidad en la teoría psicoanalítica? Porque la ausencia de su elaboración puede desencadenar trastornos somáticos asimbólicos o, más sutilmente, representaciones simbólicas alejadas del carácter pulsional de la sexualidad que se acercan peligrosamente a manifestaciones más puras de la pulsión de muerte. ¿Podrían considerarse estas expresiones clínicas productos de una cultura que ha impuesto su orden simbólico consumado, el ideal de aniquilar el Edipo? Estaríamos ante la emergencia, en su doble sentido, de individuos normópatas cada vez más alejados de sus pulsiones. ¿Qué puede hacer el psicoanálisis frente a esto? Revisar la teoría de la sexualidad y rescatarla como transferencia. Muchas gracias. Bueno, Norberto, ahora te queremos escuchar. Bueno, muchas gracias, muchas felicitaciones, muchas gracias a Mercedes, muchas gracias a Pablo. Escuchándolo pensaba, bueno, podría no dar la conferencia porque ya Pablo sintetizó algunas de mis ideas, que creo que son más significativas o importantes. Quiero recordarles que ese texto me fue pedido por IPA en representación de Latinoamérica. Ese texto inauguró el Congreso Psicoanalítico Internacional de Barcelona en un panel en que estaban Green por Europa, Van Spreel por Estados Unidos y yo por Latinoamérica. La historia de ese trabajo fue bastante intensa porque yo casi recorrí, no les digo toda Europa, pero una gran parte de Europa con ese trabajo invitado por la mayoría de las sociedades. No España, pero sí Italia, varias sociedades de Italia, Francia, Ginebra, en fin, provocó un impacto muy grande y forjó una amistad
con Green, a quien le impactó mucho el trabajo, le gustó mucho. Coincidimos con Green en una idea que el trabajo más importante, me decía él, de toda la obra freudiana era el fetichismo, lo mismo que es para mí no el más importante, pero uno de los más importantes. Yo quiero decirles además que me gustaría, porque últimamente me gusta que sea así, que más que una conferencia tomen esto como un conversatorio. O sea, por suerte yo tengo la posibilidad de que no pierda el hilo de lo que estoy hablando, a pesar de que no estoy leyendo. Así que en cualquier momento me pueden interrumpir para preguntar. Quiero que esto sea no una clase magistral, sino un diálogo entre ustedes y yo, en el cual podamos enriquecernos mutuamente. A ver cómo puedo empezar. Voy a empezar nombrándole temas que voy a desarrollar en esta idea de Edipo de Freud a nosotros. Otro título que le podría dar, el Edipo de hoy, dos puntos, la relación entre la ley y el deseo de mujer. Ley y deseo de mujer van a ser centros de lo que voy a plantear acerca del Edipo de hoy, digamos. Y voy a tratar de mostrar qué pasó con Freud, que no pudo llegar a esto que llegamos nosotros. Otra cosa que quiero decirles es que el trabajo va a estar cruzado por un movimiento social que es el feminismo. Creo que el feminismo ha contribuido y está contribuyendo a una reformulación, básicamente, me parece, del Edipo y agregando una problemática con los problemas identitarios para poder comprender los problemas identitarios. Otra cosa que voy a hablarles a ustedes es de una particular referencia mía. Yo soy uno de los analistas que tengo una cierta cruzada con el exceso de represión que está vinculado a un exceso de idealización de la castración. Me parece que voy a poder explicarles, si tengo tiempo, por qué se produce este fenómeno de idealizar la castración, lo cual conlleva, adelanto ahora a decírselo, si la castración es lo último, como mismo Freud plantea en algún momento, ¿no? La pulsión no existe, la pulsión queda terminada, queda agotada, queda limitada por el encuentro con la amenaza de castración. De ahí la ley paterna, de ahí el patriarcado, cosas que voy a ir desarrollando en esta charla con ustedes. Otro de los temas que yo voy a desarrollar probablemente es que a esta altura del desarrollo del psicoanálisis, muchos analistas pensamos que no se puede pensar en términos de un inconsciente. Se piensa en muchos psicoanálisis, hay una casi, yo diría, una banalización del psicoanálisis en la medida en que toda teoría psicoanalítica es un psicoanálisis. Yo tengo mis dudas sobre eso, pero no es el punto que voy a discutir ahora. Pero sí tengo claro, y podría haber sido un tema que podía haber tratado con ustedes, la existencia en la práctica analítica y desde ahí en la teoría, la existencia de varios inconscientes. Freud tiene una frase en el Yo y el Ello muy interesante. Eh, el inconsciente es lo reprimido, pero es mucho más que lo reprimido. Y ustedes piensen que por razones de marketing, la IPA, a la cual yo quiero mucho, se equivocó, hizo de la represión del inconsciente reprimido, el único inconsciente.
También Lacan, podríamos decir, que en su primer momento de acercamiento hizo del inconsciente reprimido la clave de su análisis a través de la teoría del significante. Creo que son momentos de comienzo, errores lógicos, contextuales, pero hoy es muy difícil seguir sosteniendo que no hay un más allá de la representación, que no hay calidades representativas que van más allá de la inscripción simbólica, que hay otro tipo de simbología que no es la simbología lingüística, que tiene que darse cuenta para entender las patologías graves, las patologías difíciles. Otra cosa que quiero decirles para que entiendan también mi manera de pensar el psicoanálisis en este momento de mi vida, yo creo que el psicoanálisis es como un archipiélago, ¿no? Que tiene varios islotes unidos entre sí y tiene una base, como tienen los archipiélagos, que los contiene a todos. Esa base es Freud. Sigo siendo un analista que piensa que el psicoanálisis no es Freud, pero la base psicoanalítica, la base del archipiélago, está en Freud. Entonces, lo otro que a mí me interesa es que los distintos archipiélagos, Lacan, Winnicott, Green, Laplanche, lo que ustedes quieran, tenemos que encontrar la manera de poder encontrar elementos comunes a esos desarrollos. Por ejemplo, Green desarrolla un concepto muy, muy interesante, que es la contratransferencia imaginativa. Bueno, la contratransferencia imaginativa de Green está muy cercana a la capacidad de Reverie de Winnicott. Entonces, en lugar de ser greeniano o de ser bioniano, lo que yo propongo es ser un analista que, conociendo esos pensamientos, pueden utilizar, llámenlo capacidad imaginativa o llámenlo capacidad de Reverie, pueden utilizar un instrumento clínico, técnico, que permita llegar a pacientes más graves. Ustedes sabrán, perdone que me voy divagando sobre el tema, pero después creo que voy a encontrar la manera de lograr un objetivo concreto. Pero piensen que Bion descubre la capacidad de Reverie, que es la capacidad de ensoñarse con su paciente, cuando encuentra que su paciente no le responde, no le entiende las palabras. Entonces, encuentra que hay algo, podríamos decir, que está más allá de las palabras, no lejano al Freud de los últimos años de construcciones en psicoanálisis, donde Freud también descubre que hay un más allá del lenguaje. La prehistoria del psicoanálisis es una prehistoria sin lenguaje. En todo caso, el psicoanálisis tiene que otorgarle lenguaje a lo que no lo tiene y que tiene que ver con los aspectos sensoriales del psiquismo. Lo que quiero decirles en esta conferencia es que vean que todas estas cosas forman parte de mi manera de acercarme a la clínica actual, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo pienso en el psicoanálisis, en el futuro del psicoanálisis, no es un futuro con un psicoanálisis con pluralismo científico absolutamente respetado, que termina siendo un pluralismo donde nadie discute con nadie, todos aceptan que todos piensen distintos sin fundirse en un profundo debate para encontrar elementos comunes que enriquezcan la práctica. Y acá viene la última definición que quiero darles. Yo soy un analista que he desarrollado mucho teoría. Tengo un libro publicado, otro libro que voy a sacar este año y tengo alrededor de 18 libros en colaboración, en todos los idiomas que ustedes puedan imaginar de los importantes, en inglés, en francés, en italiano, en portugués, etc. Pero en todos tengo una mirada
que es una mirada terapéutica. Yo soy de los analistas que piensan que el sentido del psicoanálisis es la terapia. O sea, y en ese sentido tenemos que tener cierto cuidado, cierta precaución con una apertura enorme como se está dando a la interdisciplina. O sea, yo soy de los analistas que aceptan la interdisciplina, pero les diría en términos vulgares, con aduaneros que certifiquen la validez de la incorporación o la excorporación de teorías psicoanalíticas hacia afuera o de afuera hacia adentro. Tenemos que cuidarnos porque me parece que el psicoanálisis lo que no ha perdido son sus principios fundamentales. Si ustedes quieren el inconsciente, la sexualidad, la transferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, déjenme ahora empezar con esta idea. Freud descubre la pulsión, mejor dicho, déjenme leerles una cita de Cornelius Castoriadis, ¿no? Un analista y un filósofo fantástico, que en los años 80 publica esto en un texto que dice lo siguiente. ¿Cómo podría el psicoanálisis olvidar alguna vez el hecho clave que lo funda al psicoanálisis? Que comenzamos nuestra vida mirando a una mujer para desearla, cualquiera sea nuestro sexo, que este deseo nunca puede ser eliminado y nunca puede ser eliminado, y lo que es más importante aún, que vía este deseo nace, no nos volveríamos seres humanos y hasta no podríamos siquiera sobrevivir. ¿Entienden el mensaje de Castoriadis, no? Vuelvo a leerlo porque me parece muy importante. ¿Cómo podría el psicoanálisis olvidar alguna vez el hecho clave que lo funda? Que comenzamos nuestra vida mirando a una mujer para desearla, cualquiera sea nuestro sexo, que este deseo nunca puede ser eliminado y lo que es más importante aún, que vía este deseo nunca nos volveríamos seres humanos y hasta no podríamos siquiera simplemente sobrevivir. Freud en un primer momento descubre lo que para él es la clave del psicoanálisis, que es la pulsión. La pulsión es un concepto complejo, rico, importante, que yo sigo pensando que tenemos que defender en un mundo psicoanalítico que tiende, en cierto modo, a anular la pulsión. No quiero criticar a mis amigos relacionistas, pero la teoría relacionista tiende a ir olvidándose cada vez más del componente pulsional. Y me parece que hay algo que yo, por lo menos, me parece a mí, no se puede desconocer, y es el hecho de que algo de nuestro psiquismo está emparentado con el cuerpo. Les comento que Lacan, el ultimísimo Lacan, llega a darse cuenta de que no es el inconsciente reprimido, el lenguaje, el importante para él, sino que lo real del inconsciente está en el cuerpo, ¿no? Les digo como cosas puntuales que uno podría anotar para lograr luego, si es posible, algún mínimo de integración, para que todos contemos con ideas claves que son claves para la terapéutica psicoanalítica. Perdonen este apartado. Yo creo que la crisis del psicoanálisis está en mucho
ligada a la poco valor que se le dan las instituciones a la práctica psicoanalítica. Se estudia más teoría que práctica, y sin embargo la práctica es lo que va a definir los distintos rasgos que tiene la teoría. Bueno, les decía que con esto de la pulsión, Freud va descubriendo algo que no siempre se lo conoce, que es que la pulsión nace en el cuerpo, pero en su recorrido se hace psíquica en el encuentro con el otro. El encuentro con el otro define características de la pulsión. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen, siempre digo lo mismo, cuando hablamos de teoría, imaginen la clínica. Si una madre no deja que la pulsión se mueva buscando el pecho y le da el pecho sin que el bebé lo pida, está anulando la pulsión. Está transformándose ella en la creadora de la pulsión. Si en lugar de eso la madre puede ser suficientemente buena, otro concepto para juntar de Winnicott, y puede esperar a que el chico haga los movimientos para encontrar el pecho, la madre va a estar ahí para darle significado del deseo de la madre al pecho, a la pulsión, pero la pulsión del chico se moverá en búsqueda de lo que es su satisfacción o su desarrollo. Entonces, si yo les digo la práctica analítica, un analista tiene que estar, pero no tiene que apresurarse a dar la interpretación. Tiene que darse el tiempo para que el paciente se mueva buscándola y luego dársela. O sea, tiene que haber un encuentro adecuado para que el analista dé lo que tiene que dar, que el paciente no tiene, pero el paciente busque lo que tiene que buscar. ¿Qué quiero decirles con esto? Les adelanto como una especie de conversatorio. Lo que define a un analista es la posibilidad de despertar el movimiento pulsional. Los pacientes que nos consultan hoy nos consultan por un déficit pulsional, que va a tener con un déficit de amor que ver, con un déficit del concepto de amor, y a su vez con un exceso de intrusión del objeto que también deja al individuo sin pulsión. Falta de objeto e intrusión del objeto. Pero bueno, Freud va avanzando y su primera idea es que la sexualidad se para por una imposición cultural que es la escuela. El periodo de latencia, el famoso periodo de latencia, es una exigencia cultural a la pulsión para que la pulsión se desvíe de su decisión objetal y se transforme en una decisión sublimatoria. Linda idea, no la olviden, tenganla presente. Es importante, creo que el concepto de sublimación o de creación, como ustedes quieran llamarlo, no está suficientemente reconocido y validado. Se habla poco de sublimación. Bueno, les voy adelantando cosas que podría desarrollar mucho más, pero me interesa llegar al punto final, que es en el Edipo hoy. Hay otro hecho en Freud que convendría recordar. Cuando Freud habla de Leonardo, dice, Leonardo sufrió la intensidad de la insatisfacción conyugal de la madre. Ah, para pensar, ¿no? Quiere decir que la identidad de Leonardo, los movimientos pulsionales de Leonardo, tenían que ver con una insatisfacción conyugal de la madre de Leonardo con su marido. Punto subrayado con varios colores la frase para decir, él ya advirtió, sin decirlo por ahí, sin pensarlo, algo que yo voy a decir al final de la mañana de hoy. Y es que la mujer, madre, tiene que tener dos amantes. El marido, la pareja y el hijo. Concepto clave. Algo de esto hay en el Edipo actual. Madre, amante del marido o de la pareja y amante del hijo.
Esto lo desarrolló Michel Fein en Francia con un concepto muy importante. Cuando yo le menciono autores no para decir la teoría de Fein, es para acercar a muchos autores a la idea de tener un elemento bastante común para adentrarnos en la patología del siglo XXI. Estos dos elementos llevan a pensar en un Edipo complejo, ¿no? ¿Qué quiere decir que la insatisfacción conyugal de la madre de Leonardo intervino en la constitución psíquica de Leonardo? ¿Acaso la identidad de género homosexual de Leonardo tendrá que ver con eso? ¿Ese será el mecanismo? ¿Tendrá que ver la identidad de Leonardo que ver con la exageración de la desmentida materna en su acercamiento incestuoso a su hijo? Tendrá que ver la vida de Leonardo, su creatividad, con un exceso de pulsión sublimada, porque no había posibilidad de descarga pulsional, porque faltó la relación identificatoria con el padre. Digo, son todas ideas que les quiero decir que pasaban en ese momento por Freud. Permítanme hacer ahora un salto a 1923, Yo y el ello. El Yo y el ello es para mí uno de los grandes textos fundamentales de Freud, ¿no? Yo no soy un analista ni de la primera, ni de la segunda tópica, ni del tercer Freud, pero sí puedo decirles que ese texto es un texto que sintetiza y desarrolla pasado, presente y futuro del psicoanálisis. Pero digo, en el yo y el ello, Freud necesita a esa altura de su desarrollo, 1923, después de la Primera Guerra Mundial, después de la aparición de la pulsión de muerte, después de la aparición de las descargas pulsionales. Fíjense que la Primera Guerra fue una carnicería. Él descubrió a Sorado como un hombre, le clavaba la cuchilla, la bayoneta en la carne del otro, y era, digamos, la guerra de esa época era dramática comparadas con las de hoy, ¿no? Digo, las de hoy son bastante frías, aquella era cuerpo a cuerpo. Entonces, frente a eso necesita algo que le permita conjugar, detener las pulsiones. Entonces, el Edipo, que él ya lo tenía pensado, encuentra ahí una manera de poder graficarse. Si yo estuviera en 1930, les diría, bueno, le voy a hablar del Edipo freudiano. El Edipo freudiano implica la constitución de un aparato psíquico. El yo, el ello y el superyo y la realidad exterior van a configurar un aparato psíquico resultante en realidad de las maniobras del Edipo. En lugar de ser la escuela, como en una época la sexualidad infantil, Freud lo pensaba así, la cultura a través de la escuela, él piensa que ahora la cultura interviene, pero a través de los padres, el padre y la madre, fundamentalmente el padre y la madre. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. El niño, descubre Freud, tiene una sexualidad infantil que le lleva a desear a su madre. Recuerden el comentario que les hice de Castoriadis. Desea a la madre y rivaliza con el padre. ¿Cómo se termina esta situación de deseo por la madre y la rivalidad con el padre? Freud, 1923, plena época del patriarcado, encuentra la salida en un punto esencial. El padre tiene un arma que va a ser un pilar de la teoría, un arma que es la amenaza de castración. Un arma que no es el amor, es el odio. Si vos no cumplís lo que yo digo, te castro.
este instrumento de amenaza, de odio, nos constituyó, por lo menos a mi generación, nos constituyó claramente y sigue constituyendo a muchos de la generación actual. Esto es algo que tengo que decirles, que el feminismo viene de alguna manera a cuestionar y a destronar este patriarcado con tanto poder, no solo sobre la mujer y el hijo. Entonces, en este Edipo, la identificación padre y madre son identificaciones primarias. Ahí se constituye el aparato psíquico, ahí se constituye lo arcaico. No son identificaciones secundarias, son identificaciones primarias, previas a todo enlace de objetos. O sea, van del niño al padre y a la madre, no, vienen del padre y de la madre al niño. Esto es muy importante de pensar. Yo llamé a esto identificaciones primarias pasivas. ¿Qué quiere decir? Volvamos a Edipo. Edipo fue deseado, mm, deseado matar por el padre. Layo lo manda a matar. Esto se constituye en un núcleo en el psiquismo de Edipo. Quizá en cada uno de nosotros la ambivalencia parental y maternal nos incluya algo que tiene que ver con lo destructivo, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con el odio. ¿De dónde viene? ¿Viene del cuerpo solamente, de algo de la evolución animal, que es la defensa, que es querer comer al otro? No, viene de eso seguramente, pero también viene del deseo del otro. Ahí es Lacan, que aporta con la idea del deseo del otro, desarrolla una idea importante. El psiquismo se crea en relación con el otro. No es muy diferente de Freud. Miren, Freud dice en Introducción del Narcisismo, el niño deberá ser el sueño irrealizado de sus progenitores. Miren qué frase, literariamente hermosa y profundamente psicoanalítico. El niño, yo, Norberto Marujo, deberé ser el niño irrealizado de mi madre y de mi padre. ¡Epa! ¡Qué poder!, ¿no? Podemos hablar del abuso, como el feminismo habla del abuso sexual, pero nosotros padecemos un abuso primario, el deseo del otro. Por eso Lacan va a terminar diciendo que en realidad no hay salida para esto. La salida es nada. Es borrar todo punto de inflexión del otro. Este es un punto para discutir después, si quieren hablar de esto, cómo resolverlo, esta situación. ¿Qué pasa con esta situación? Con esta situación ocurre que en el nuevo Edipo, una cosa que quería adelantarles. En este texto, en el Yo y el Ello, Freud descubre lo que yo llamo una cuarta instancia psíquica, que es la realidad exterior. Él dice, el yo está sometido al ello, al superyo y a la realidad exterior. ¿Qué ha hecho la IPA frente a esto? Ha borrado la realidad exterior durante muchos años. Todo era lo intrapsíquico, todo era lo que pasaba dentro del psiquismo. Cuando ahora ustedes ven este realce y esta hiper manifestación de la realidad exterior, lo que están viendo es como una manera de hacer aparecer lo que se tapó durante mucho tiempo. Cuando aparece la realidad exterior, lo que quiero decirles es que vuelve a aparecer el analista. El analista ya no es un espejo, ya no es un cirujano, es alguien comprometido con el otro por esta presencia, donde el deseo del analista puede transformarse en el sueño que tiene que cumplir el analizado. Por eso que el enamoramiento transferencial, la idealización de la transferencia,
la idealización de la transferencia, lo que provoca es un abuso psíquico, por lo cual el otro, el paciente, se transforma en el deseo de uno. Problema importante para pensar, ¿no? En los análisis didácticos, ustedes lo saben, ¿no? Una de las complicaciones de un análisis didáctico en la formación de un analista es que el analista se transforme en su ideal, ¿no? Eh, pero bueno, este es un tema conocido del cual no me voy a ocupar. De lo que sí me quiero ocupar ahora es de lo siguiente. En la mirada actual, lo que uno ve y que veía antes de manera absoluta, hoy lo ve diferente porque ve el contraste de lo que voy a decir. Cuando una pareja tiene un hijo, en general, estoy hablando de parejas heteronormativas, ¿no? Heterosexuales, la mujer embarazada que tiene un hijo se transforma en la madre para la pareja, para el hombre. El hombre ve en la mujer a su madre que revive a través del embarazo, que la ve embarazada. Y la madre se siente ausente de la relación con su pareja y se siente atada y únicamente volcada a su relación con su hijo. Leonardo, vuelvo a recordarle a Leonardo, la insatisfacción maternal se vuelca en insatisfacción sexual maternal, se vuelca en el hijo. Estamos ante un problema. Yo digo, mucha de la aceptada por el patriarcado infidelidad paternal tenía que ver con esto, que Freud lo intuyó también, ¿no? Una sexualidad que se vivía con otra mujer porque la mujer se transformó en la madre, no era la pura, era la madre. Entonces, cuando uno ve parejas de hoy, que son distintas, que se forman en una situación donde el feminismo ya ha integrado y son pares, lo que uno ve claramente es que la mujer necesita no de la amenaza de castración del padre para que la separe de su relación con el hijo. ¿Entienden esto? No necesita solamente de la amenaza de castración proveniente de la ley paterna para separar al hijo. No necesita poner el padre este, eso que separa las fauces de la madre con fauces cocodrilo, como lo llama Lacan, y poner algo que se sostenga abierta para que no lo devore la madre al hijo, sino lo que necesita, y esta es mi clave, necesita de un hombre que pueda despertar en la mujer madre a la mujer. Entonces, cuando aparece la mujer, aparecen los dos amantes. El marido o la pareja como amante en la noche y el hijo como amante durante el día, podríamos decir. Esto es muy interesante porque esto implica que el rol paterno, en lugar de tener un rol ubicado solamente en la amenaza, y esto implica los superyo severos que tuvimos toda esa generación y que todavía hoy se tiene, implica no un superyo severo, sino un superyo habitado por el deseo. No es te corto el pito, es amo a tu madre. Y en este amor a tu madre se da una relación amorosa entre padre y madre que implica la posibilidad de elaborar una ley con consenso entre padre y madre. Esta ley por consenso basada en el amor constituye una estructura superyoica diferente. En este tránsito estamos transitando, porque digamos, en esta estructura diferente que se produce por la aparición de un hombre, de un padre,
que levanta con su deseo de mujer al deseo de la mujer, este deseo de mujer es el que limita el poder del padre, el poder del patriarcado, es el deseo de la mujer. ¿Qué pasa con el niño con esto? Que los límites que tiene no son límites por miedo, no son límites por amenaza, son límites por el amor. No es lo mismo hacer algo para ser querido que hacer algo porque tengo miedo que me maten, o tengo miedo, como pasó con Edipo, que el padre lo mandó matar, digamos. Esto me parece que marca algo interesante para pensar, ¿no? Lo interesante sería imaginar esto, en ese momento donde el padre tiene que enunciar algo de la castración, porque yo no estoy hablando de una ley paterna que desaparece, estoy diciendo una ley paterna menguada, disminuida por el amor a la mujer, por el amor a la mujer madre para transformarla en mujer. Esa ley menguada es la que tiene que existir en toda relación humana entre padres e hijos. Entonces, ¿cómo se hace para que la ley sea menguada, sea menor, tenga más amor y menos odio? Hay algo ahí importante en la actitud materna. La actitud materna, Lacan decía que la madre tenía que tener deseo, ¿no? El deseo del hombre, digamos, tenía que tener al hombre en su cabeza. Interesante idea, pero yo lo pienso de otra manera. La madre tiene que aceptar el límite que pone el padre, supongamos. Bueno, no te tenés que ir de la cama, no podés dormir en la cama con nosotros. Tiene que aceptar lo que dice el padre, pero al mismo tiempo guiñarle el ojo al chico como una metáfora, para decirle, pero después podés venir conmigo en algún momento. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no es la perversión, esto no es la desautorización del padre, esto es reconocer inevitablemente que la mujer no destituye a la madre, así como la madre no tendría que haber destituido a la mujer como la destituyó durante siglos. La mujer fue destituida como mujer por, por la posibilidad de la maternidad. Entienden esto, ¿no? O sea, es muy importante entender que el amor de la madre al hijo es lo que dice Castoriadis. Sin ese amor del hijo a la madre y de la madre al hijo, no podríamos vivir, ni siquiera sobrevivir. Entonces, lo que yo quiero decirles con esto es lo siguiente. El padre tiene que alimentar, rescatar a la mujer que hay en la madre. Podría darle miles de ejemplos clínicos. La madre tiene que rescatarse como mujer frente al poderío de su condición de madre, pero nunca va a tener que renunciar a su amor por su hijo, a su amor sexualizado por su hijo, que es el que despierta la pulsión. Vamos a darle una vuelta más compleja a esto, porque esto hace a lo profundo de la metapsicología. Si yo planteo todo esto, tengo que plantear entonces que la ley del padre no instituye, como decía Freud, la desaparición del complejo de Edipo, no la represión, el Untergang, perdonen mi pronunciación, o el Zugrunde Gegen, que es la destrucción, o la catástrofe, es la destrucción total del complejo de Edipo. Porque si destruyéramos el complejo de Edipo por la amenaza de castración, tendríamos normópatas neuróticos, individuos que viven su vida sin pulsión. Son el hombre de traje gris, yo escribí alguna vez una metáfora, con una cartera
caminando por la calle de 9 to 5 y después yendo a su casa a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que intervenir ahí? Algo que Freud descubre en el fetichismo. Esto que también describió Pablo. ¿Qué quiere decir el fetichismo? 3 años después de haber escrito Untergang, sepultamiento, Zugrunde Hegen, demolición, catástrofe, catástrofe, para sepultar definitivamente al Edipo, era dejar a un hombre sin pulsión. ¿Por qué? Porque Freud se daba cuenta que la pulsión era el problema que tenía el individuo con la cultura, por lo cual se sentía mal. El malestar en la cultura era producto de la pulsión que no podía parar. Entonces, ¿cómo hacía para pararla? Pensar que la solución estaba en la represión. Después él la levanta la represión, pero controlada por él. Pero el camino era la represión. ¿Qué está pasando en el siglo XXI? Lo que está pasando en el siglo XXI es que esa represión instaurada por la ley paterna, por la amenaza de castración, esa castración no es demasiado temida. Los chicos, los adolescentes, tienen sexo de descarga. Este es otro tema importante. No sexo de amor, sexo de descarga. Tienen una pulsión, la pulsión aumenta y va y se descarga. Lo cual lleva a pensar que toda esa sexualidad de descarga no deja representación. Son cortocircuitos, esto es Green, ¿no? Cortocircuitos donde la pulsión llega a un punto y donde tendría que representarse, se descarga. ¿Con quién te acostaste anoche? No me acuerdo, no sé cómo se llamaba. Pero la vas a ver, no, no tengo idea porque no le pedí el teléfono, no me dio el teléfono. Estuvimos ahí, nos acostamos. Esto no deja representación. Esto va dejando un cierto vacío en el psiquismo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Tiene que haber un cierto grado de represión, pero no se puede idealizar la castración. Tiene que haber un cierto grado de amenaza, un pequeño grado, pongan el porcentaje que ustedes quieran, para que haya un límite a esa descarga sin ningún sentido. Pero es fundamental que haya un consenso amoroso por el cual se busque en esos encuentros con el otro la relación de amor, que es lo que está desapareciendo en el mundo. En el siglo XXI, en el 2024, nos estamos quedando sin amor. Ustedes saben que la OMS, ayer, o antes de ayer, dictaminó que la segunda preocupación en el mundo es la soledad. Soledad producto de que obviamente la pulsión se ha ido en descargas y no en el encuentro con el otro. Comentario aparte. Freud, el último Freud, llega a la conclusión que la pulsión de vida no tiene que llamarse pulsión de vida, sino pulsión de amor. O sea que Freud piensa que desde el comienzo la pulsión tiene que ver con el otro. Ya no es más intrapsíquico Freud, es intersubjetivo, tiene que ver con el otro. Es el momento donde habla de construcciones, donde habla de su manera de relacionarse con el otro. Me da la impresión de que estoy diciendo demasiadas cosas y que por ahí no sé si me van a seguir. Voy a tratar de terminar y que las preguntas lo ordenemos. El problema es cómo podemos terminar esto. Terminar con lo siguiente. Cuando uno ve en la realidad actual la postergación de la maternidad de las mujeres y de los hombres, ¿no? Lo que uno ve es que la maternidad es de algún modo sentida como peligrosa. Se pierde algo con la maternidad. Se gana tener hijos, tener la posibilidad de que mi hijo sea el sueño realizado que yo no tuve, digamos. Pero se pierde parte de la vida. O sea,
se pierde parte de la profesión. Toda la cultura está tratando de cambiar y modificar eso para que puedan darse las dos cosas. Pero lo que yo quiero decirles con esto es que la posición feminista es una posición que está defendiendo claramente la pulsión frente a una época donde el patriarcado anuló la pulsión. La anuló tanto que le permitió a Freud descubrir la pulsión reprimida por la cultura en la época victoriana. En síntesis, ¿cómo pienso yo el Edipo de hoy? Lo pienso básicamente que va a ir en camino de encontrar un super yo vinculado al amor, no solo a la violencia, no solo a la violencia. Estamos en el interín de ese camino. En el interín de ese camino vemos mucha violencia, pero tiene que haber una conjunción entre algo de amenaza y algo de amor, ¿no? Esto es interesante porque las parejas se separan cuando no tienen amor. O sea, empiezan a descubrir que el amor es la pieza esencial de la situación para ellos y para los hijos, porque vuelvo a decirle, para la mujer, en particular para la mujer, poder tener el amor con el marido es la clave para poder tener un amor sano, un amor suficientemente bueno con respecto al hijo. Amor suficientemente bueno que despierte la pulsión en el hijo, que la mantenga la pulsión en el hijo, otra vez Castoriadi, y esa frase, toda la vida, ese punto clave que nací a una mujer que deseé, digamos, ¿no? Todo lo que viene después son mecanismos para borrar eso. Déjenme ver si me queda alguna cosa anotada. No, para redondear esto y tener tiempo y espacio para comentar entre nosotros, eh, todo lo que les dije son maneras de pensar que yo tengo. Podía haberles dado una conferencia cerrada, pero cada vez tengo más la sensación que las conferencias cerradas no es lo que más me gusta dar. Me gusta dar ideas, ideas que podamos pensar y repensar. Lo que yo pienso es que el esquema del super yo, que se ha idealizado la castración para defender a la cultura. O sea, aceptar la castración es aceptar el límite pulsional. Y aceptar el límite pulsional es como lo leyó Pablo en Freud, es un ideal cultural. Para la cultura sería mejor que no hubiera sexualidad. Entonces, lo que yo planteo es un mundo que va camino, cruzado, vuelvo a decirles, por el feminismo, no me voy a detener en eso, pero cruzado por el feminismo para poder encontrar una manera de vivir donde vuelvan a ser el amor que desapareció en todo este tiempo y que ese amor nos constituya como seres más vinculados al encuentro con el otro que a la destrucción con el otro y menos sometidos a la pérdida de nuestras pulsiones. Porque la pérdida de la pulsión no es solo la pérdida de la pulsión sexual, es lo que les dije antes, es la pérdida de la posibilidad de creación. Cuando yo digo, bueno, la desmentida de la castración, ¿qué es la desmentida de la castración? Es poder decir, al mismo tiempo que la reconozco, la castración, y acepto la amenaza de castración, al mismo tiempo digo, no, no es cierto, lo tiene. Y con lo que tiene, en esa desmentida, mantengo la pulsión viva. Ahora, ¿quién me enseñó a desmentir? Mi madre. La desmentida que nosotros tenemos viene de la enseñanza materna, del guiño de la madre. ¿Existe la castración? Sí existe, pero, sin embargo, podés tener pulsión conmigo. Entonces el bebé lo besa, la abraza. Bueno, esto es lo que quería transmitirles. Espero haberlo logrado y si no, estoy dispuesto a
dejarme interrogar por todas sus preguntas. Gracias. Bueno, gracias Norberto. Y ahora abrimos el turno para el diálogo y los que estén en sus casas hay una aplicación que es con la manito y a ver cómo, quién empieza, quién se anima. Luis, Luis del Pozo. Muchas gracias, doctor. Una duda que me surge es que yo siempre he pensado que lo que se reprimían eran representaciones, que la pulsión no es reprimible, porque va de otro orden. Si fuéramos lacanianos diríamos que de lo real, ¿no? Y lo que se reprime es simbólico e imaginario, ¿no? Entonces, a mí esto, yo me dedico a la cultura, entre comillas, al teatro. Entonces, siempre me ha interesado mucho, bueno, primero me ha sorprendido mucho esto que ha dicho usted, de que para la cultura lo ideal sería que no hubiera sexualidad, ¿no? Bueno, sin sexualidad no hay deseo, y sin deseo, yo no sé si puede haber cultura humana, me refiero, ¿no? No sé si los monos tienen cultura o no, pero que ahora parece que sí, que hay algunas cosas que se transmiten, ¿no? Pero bueno, estos son los dos interrogantes que me ha suscitado su ponencia, muchos más, ¿no? Pero estos son los que más me preocupan. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, tendríamos que hacer un desarrollo del concepto de pulsión. La pulsión para Freud tiene un origen biológico. Lo que yo le dije que la pulsión se transformaba en psíquica, en un movimiento que va del cuerpo al otro. Pero no solo por el movimiento del cuerpo, de ahí que para Freud, y yo para mí también, y para Green también, lo más importante de la pulsión es la fuerza. Eh, Les voy a contar una anécdota de Green. Yo estaba discutiendo con él en una reunión, y él me decía, pero Maruco me decía, hablando de la pulsión, ¿no? Me decía, Maruco, si la pulsión si no existiera la pulsión, este, ¿quién haría crecer una planta? ¿El jardinero? Me dice. No, el jardinero le pone el sol adecuado, el agua adecuada, las semillas adecuadas, pero el que hace crecer a la planta es la savia, es la savia. ¿Qué quiere decir? Es la savia en el encuentro con el jardinero. La savia sola no pasa nada. Pero el jardinero solo tampoco pasa nada. Y me dice más, mire, si una madre cree que hizo crecer al hijo, está loca, porque lo que hace crecer al hijo es la pulsión. Ella sí se encarga de, como el jardinero, de darle todas las condiciones para que la pulsión se desarrolle. Y con un analista lo mismo. Si un analista cree que ha curado a su paciente, está loco. Lo que lo ha curado es la fuerza pulsional del paciente a transformarse, ayudado por el analista. Lo que quiero decir con esto es que el concepto, cuando usted decía no se reprime la pulsión, se reprime la representación. Esto, digamos, esta es una idea lacaniana fuerte, digamos, ¿no? Que no quiero descartarla, pero me parece que Lacan lo que no tiene en cuenta en ese primer Lacan es que la pulsión llega a un momento en que se pega con con el objeto casi sin representación. Por eso yo hablo de huellas anémicas ingobernables, de todo un capítulo que es lo no representado. Y en lo no representado está casi la pulsión pura. Hablemos de un acto criminal.
Acá hubo un caso muy conocido de un chico que le mató a la novia con 72 puñaladas, 72. Este, bueno, cuando uno piensa en eso es lo que mueve la mano para matar 72 veces, ¿es representado? ¿Lo que salió de la represión es una representación o es la pulsión casi en estado puro? Bueno, este es un tema para discutir, ¿no? Yo creo que hay momentos donde se expresa la pulsión pura, ¿no? En los femicidios, por ejemplo, me parece que hay ahí expresión de una pulsión pura, casi sin representación, diría yo a veces. Esa sería una de las preguntas. La otra de las preguntas sobre la cultura que desea, esto lo dice Freud, ¿no? El ideal de la cultura sería que desapareciera la pulsión sexual, porque a la cultura le traía problemas. Ahí me parece que el tema es que, a ver, esto se mezcla con otras cosas. La cultura, tendríamos mucho para discutir qué es cultura, ¿no? Quién la crea, dónde se crea, cómo se mantiene, quién es el que manda en la cultura. Pero tomemos una obra literaria, ¿no? El Big Brother, 1984, donde el hermano mayor domina a todo un país a través de una sola idea fuerte, que es prohibir la sexualidad. Él prohíbe la sexualidad y consigue que la pulsión siga un camino de idealización, no de sublimación. Y se idealiza al hermano mayor. Es una obra de ciencia ficción escrita en el 40 y pico, sobre 1984. No es tan distinta de lo que nosotros vemos en algunos países, en algunas culturas, ¿no? Donde hay un hermano mayor. Ahora, ¿cómo se resuelve la novela? Usted la debe haber leído, creo que es una novela muy importante. Eh, ¿Cómo se resuelve? ¿O cómo se resuelve en la novela, digamos? Por el amor. Una pareja que supera la prohibición del amor, se escapan y se aman, eso genera la posibilidad de una revolución libertaria. Esto es interesante de pensar, ¿no? ¿A la cultura le conviene el amor? Si pensamos en una cultura dominante. El amor es un límite de la idealización del otro. Si yo amo a un otro, es difícil que idealice a un fanático. Entonces digo, este es un tema a discutir, ¿no? Es interesante su pregunta. Ahora, la cultura actual no limita la sexualidad, limita el amor. Enseña que el amor es peligroso, tóxico. Es tóxico a veces el amor, no hay duda, pero pone una precaución y empuja a una descarga pulsional que ya no es sexualidad, es pulsión pura, no es sexualidad representada. Cuando yo les daba el ejemplo de que uno le pregunta a un paciente, pero ¿con quién te acostaste? O, no sé, no me acuerdo, pero te cuidaste, no me acuerdo porque estaba borracho. Bueno, uno ahí piensa, y piensa, bueno, hay una cultura, Lacan lo diría, el empuje al goce, pero el empuje al goce es el empuje a un goce pulsional, no representado. Entonces usted me pregunta, ¿hay algo pulsional no representado? El ello en Freud. Cuando Freud pasa del inconsciente de la primera tópica, lleno de representaciones, no había en el inconsciente otra cosa que representaciones de cosas y representaciones de palabras, y pasa a la segunda tópica, pone el ello. Y el ello es la pulsión dentro del aparato psíquico, lo cual cambia la clínica completamente, la clínica de los desbordes, la clínica del acto, la clínica de la acción, es producto de este cambio teórico y de la conformación del psiquismo. Ahora, es interesante esto, ¿no? Que ese ello pulsional tiene un ideal familiar
que lo limita, es lo que yo les conté del Edipo actual, como yo lo veo que va camino, digamos, a ese camino del amor. Pero de cualquier manera, el super yo actual tiene una influencia cultural muy grande a la descarga, no a la representación. Tenemos dos, doctor Maruco, tenemos dos manos levantadas. Le voy a dar la palabra, no sé quién estaba primero, pero bueno, empecemos por Gisela Reneses. Renés. Bueno, muchísimas gracias, Norberto. La verdad es que es un gusto tener este tiempo y justamente aprovechando la palabra tiempo, quería hacer una pregunta porque yo me he leído sus libros de cura analítica y transferencia, los últimos artículos que usted ha pasado y habla mucho de lo no representable. Habla de que lo no representado tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Lo irrepresentable tiene que ver con las huellas némicas ingobernables, ¿no? Que estaba hablando. A mí me interesa muchísimo este tema, sobre todo con los pacientes, como dice usted, que vemos en la patología actual, que pueden ser normópatas o que somatizan, ¿no? Porque pensamos mucho, nos hace pensar mucho los analistas dónde, cuando uno no puede representarlo, ¿no? Psíquicamente o simbólicamente, no está representado por la palabra, esas primeras impresiones, dónde está representado o dónde está lo irrepresentable, dónde se aloja. ¿Y qué hacemos en la técnica, ¿no? O sea, si tenemos que hacer un cambio en la técnica. Entonces yo le pregunto, y a mí me hace mucho pensar en el tiempo. Quiero decir, puede ser que todas estas impresiones que el paciente no puede verbalizarlas porque no están representadas y que de alguna manera nos impactan a nosotros en el análisis justamente por el tiempo que le damos a en la frecuencia, en los 45 minutos, en estar pensándole, en estar yo no sé si el deseo del analista está ahí, porque eso sería quizá un poco un problema, ¿no? Si nosotros deseamos como analistas que ese paciente pueda representar, pueda amar, pueda salir pueda curarse, ¿no? O sea, no sé si el deseo nuestro está ahí, por lo menos consciente, pero sí el tiempo que le dedicamos. Estaba pensando, en ese tiempo nosotros creamos una figuración en nuestra mente y le ofrecemos un relato. Estoy dando mucha vuelta, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿puede ser que el cambio de la técnica sea justamente ofrecer un relato que evidentemente sea prestado, sea figurado, porque no sabemos lo que pasó ni cómo pasó, eh, pero que de alguna manera le sirva al paciente para pensar juntos y que eso cree una nueva representación? No sé si lo he liado un poco. No, no, Eh, no. Me pareció muy interesante la pregunta. La verdad que los felicito por el nivel de, de preguntas, de comentarios, ¿no? Esto es como una clave, Gisela, o sea, eh, hay algo que sucede previo al lenguaje. En esto creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Cuando un bebé nace, y pega su primer grito inaugural, está llamando al objeto. O sea, está llamando al otro, digo, no al objeto, al otro. Si el otro no está, se muere. Este, bueno, todas esas vivencias primarias donde el otro tarda o no tarda, son inscripciones que uno tiene. Cuando la madre es suficientemente buena, quiere calmarle el frío, a veces no lo consigue, no encuentra la medida justa. Todas esas son inscripciones de situaciones que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con algo parecido a la desaparición, digamos. Entonces, lo que yo digo, y esto lo tomo de Freud, Freud, se los adelanto en el capítulo quinto de Más Allá, habla de unas huellas némicas que son previas al lenguaje. Eso del año 20, se lo digo a usted, lo retoma en el año 37 en Construcciones en Psicoanálisis. En Construcciones en Psicoanálisis dice, ahora me avivo
de que el análisis no es de lo representado, es de la prehistoria, de esa prehistoria al lenguaje, del cual no hay recuerdos. Ahora, ¿dónde aparece la posibilidad de representar lo irrepresentable? Vamos a lo irrepresentable, después está lo no representable, que es lo narcisista, pero lo irrepresentable se representa en la mente del analista. Y acá aparece un concepto importante. Freud lo llamaba construcciones del analista, que no tenían nada que ver con la realidad material, porque el analista no tenía acceso a la realidad material, pero era lo que fantaseaba, podríamos decir hoy. Hoy yo les digo, y eso que decía Freud de las construcciones es más fácil de entender en Bion, con la capacidad de Reverie, o en Green, con la capacidad imaginativa, o conmigo, que yo lo llamo la mente del analista. O sea, son distintas maneras que uno tiene de decir, en el análisis ya no es el análisis del intrapsíquico del paciente, es el análisis de un intersubjetivo. Entonces, yo soy de los analistas que piensan que el análisis se da entre dos intrapsíquicos, el del paciente y el del analista, y un intersubjetivo, que es el encuentro creativo de los dos. Esto es tan importante que lleva a un cambio técnico. Por ejemplo, en mi época, supongo que ocurre también ahora en algunos lugares, ¿no? Cuando uno se distraía en una sesión con un paciente, era una falla del analista. Siempre la distracción era una falla del analista. Era interesante porque uno tenía que tener atención flotante, pero en realidad tenía que estar siempre atento a lo que decía el paciente. Era una contradicción de lo que planteaba Freud. Pero bueno, esos eran los modelos de IPA. Vuelvo a decir, yo critico a IPA, pero soy un defensor enorme de IPA, ¿eh? Pero me parece que tenemos que poder criticarla en cosas que ha hecho. IPA tiene una cosa sorprendente, ¿no? Que es que acepta la pluralidad de teorías, es pluralista en ese sentido, pero nunca tuvo pluralidad de técnica. La técnica, el encuadre fue mantenido hasta hace 15 años con un solo modelo de formación que no cambiaba. Pero bueno, dejémoslo aparte de esto. Lo que yo me refería es que cuando hay un bloqueo del significante, ahora lo voy a decir en términos lacanianos, cuando hay un bloqueo del significante, del golpe del significante, porque ¿qué escucha un lacaniano? El golpe del significante, cuando el significante aparece una y otra vez, ahí tiene el lacaniano un indicador de que está apareciendo algo del inconsciente. Bueno, cuando el golpe del significante desaparece, para un lacaniano, y se produce como una nadificación del lenguaje, lo que se le ocurre al analista es probablemente algo que tenga que ver con eso que no aparece en el significante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que uno le puede decir cualquier cosa que se le ocurre a un paciente? No, primero tendrá que ver si eso que se le ocurre tiene que ver con algo de uno muy claro. Y si tiene que ver con algo de uno, tendrá que analizarlo en el momento. El autoanálisis en sesión es otra cosa importante que la técnica de hoy tiene que reconocer. Pero lo otro es utilizar eso que produce uno para poder dárselo al paciente no como interpretación, sino como un aporte transformacional para que el paciente lo elabore. La respuesta no la tiene el analista tiene la inclusión de una idea, supongamos que me dijiste esto y yo pensé en esto otro, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Saca la idea de que yo meto para darle al otro la posibilidad de que dé la respuesta. Pero sí, o sea, no tengan la menor duda de que muchos análisis que, entre comillas, fracasan porque el análisis se ha hecho sobre el mundo representacional nada más.
No sé si contesté tu pregunta, Sí, Gisela. contestó. Bueno, a mí, un inciso solamente. Eh, no sé si es otra pregunta, pero con respecto a la imaginación, igual que usted dice que se habla poco del amor, estoy de acuerdo que en el psicoanálisis tenemos que hablar más del tema del amor. También yo creo que habría que hablar también de la imaginación, casi como una especie de transferencia o contratransferencia imaginativa, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la imaginación y lo realmente creativo del analista? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, esos dos comentarios, el amor es clave. O sea, basta leer otra vez el amor de transferencia de Freud para darse cuenta de lo capital y el error capital que comete Freud en ese texto, ¿no? Pero digo, cómo ese error de Freud desvió al psicoanálisis durante muchos años. Le comento al pasar, total tenemos unos minutos el error de Freud en el amor de transferencia. Freud dice que es inevitable el amor de transferencia, ¿no? Es un paso decisivo en el análisis. Pero dice, ¿cuál es la manera, 1914, ¿no? ¿Cuál es la manera de enfrentarlo? Le dice a los analistas. Bueno, la manera de enfrentarlos es sofrenando las pulsiones sexuales. Les dejo un minuto para que lo piensen y van a decirme ustedes qué barbaridad. ¿Cómo le va a decir a un analista que sofrene? ¿Saben qué quiere decir sofrene? Por lo menos en Argentina, en castellano argentino, es lo que se hace con los caballos. Cuando los caballos quieren levantar la cabeza, se le tira de las riendas. Bueno, eso es lo que él aconseja hacer con las pulsiones del analista y mantenerse en una abstinencia con las... Bueno, ese error llevó a que la contratransferencia, que es el peligro para Freud en ese momento, la contratransferencia fuera durante 30 años tratada como resistencia, bueno, mucho más cuando aparece Lacan, ¿no? Para Lacan es claro que la contratransferencia es una resistencia. Lo que Freud tendría que haber aconsejado ahí es que un analista con una pulsión sexual intensa hacia un paciente, una pulsión erótica intensa, tiene que analizarse, no tiene que sofrenar la pulsión, tiene que ir a un analista y analizar de dónde viene. Porque, ¿qué es la transferencia erótica en un análisis? Es la reedición del complejo de Edipo, de los amores del Edipo. Y tienen la posibilidad en un buen análisis donde uno le pregunte al paciente, pero ¿por qué este amor? ¿De dónde viene? ¿Qué te parece? Y que uno ante eso tenga algo que yo, bueno, creo que Pablo lo mencionó, yo desarrollé un concepto que es la apuesta pulsional del analista. La apuesta pulsional del analista es la apuesta de una pulsión que tenga el camino de la epistemofilia, que tenga el camino de querer conocer, querer saber entre, a ver, una pulsión que se divide entre la satisfacción directa y la satisfacción de la investigación de por qué aparece algo, el analista tiene que tener una apuesta pulsional por la investigación. Más aún, diría yo, cuando un analista deja de tener esa, esa emergencia de la investigación, del querer saber, del querer entender, del querer comprender, y está en una situación delicada como analista. Otra vez, vuelvo a decirle, eso implica vuelta al análisis, pero no el análisis como lo manda la IPA, toda 10 años, 6. No, no. Consultar a un analista por 10 sesiones, 20 sesiones, donde uno pueda analizar ese momento que está viviendo, de dónde viene, de dónde aparece. No es empezar un análisis de nuevo durante 10 años. ¿Entiende lo que quiero decirle? Me parece a mí que el análisis tendría que tener más libertad, ¿no? Formas distintas de analizar, pero un analista no puede quedarse con los focos en donde se frena sin poder analizarlo. Y la supervisión a veces no alcanza, porque es un ámbito diferente, ¿no? Eso una de las cosas. La otra de las cosas que usted me comentó antes era este,
la frecuencia, ¿no? La frecuencia del análisis. Yo creo que cuando pasa algo así, que uno se encuentra con lo no representado, tenga las sesiones que tenga, uno tiene que proponerle al paciente tener no una sesión más, una sesión al otro día. Uno no puede dejar pasar el momento donde está a punto de dar un salto, el análisis, porque formalmente no le toca sesión. Pero vuelvo a decir, no es tener una sesión más, te sugiero que tengamos una sesión mañana. Bueno, algo de esto hacía, entre otras cosas, Lacan, que no, no era muy buena, pero algunas sí. Pero digo, esto es bueno para pensarlo, ¿no? O sea, ahí llegamos. Lo otro, lo del análisis no representado por el paciente, pero sí representado por los sueños de los familiares, ¿no? Yo trabajé un tiempo cuando era muy joven, en trabajo de familias, y tratando familias, eso uno lo ve tan claro, ¿no? Cómo alguien es el sueño del otro, ¿no? Entonces, lo que yo digo que ahí es fácil llegar a ese punto. Ahora, lo no representado es un campo del análisis muy interesante porque es un campo que si no queda vacío. Es, pero eso lo tenemos todos, ¿no? Perdón que se lo diga. No estoy diciendo que algunos tienen... No, lo no representado está en todos, algunos menos, otros más, por supuesto. Pero, por ejemplo, dificultades en la concentración tienen que ver con esas zonas no representadas. Hay un momento donde uno toca aspectos que no están representados y se produce una falla de la concentración. Y uno tiene que volver a leer el texto 3, 4 veces para poder encontrarle representación. Bueno, Norberto, tenemos dos pedidos de dos manos levantadas. Bueno, una mano levantada y también me ha pedido Pablo preguntarte. Le doy la palabra a María Vidal. Perdón. Bueno, muchísimas gracias. Se me escucha, ¿no? Muchas gracias, Norberto, por su presentación y bueno, a todos los candidatos que han organizado todo esto, a los representantes de candidatos por esta actividad tan interesante y tan importante que podamos pensar juntos, ¿no? Y también a Pablo por su presentación. Bueno, yo estaba pensando sobre la técnica y la cura y el papel que puede representar la presencia del analista. Y entonces, en el analista, usted estaba comentando antes la fuerza pulsional del paciente ayudado por el analista es lo que cura al paciente. Pero yo me pregunto, cuando estamos en el campo de lo no representado, de lo irrepresentable, en ese sentido, ¿qué pasa con la posibilidad de la presencia del analista? ¿Qué puede hacer el analista en la técnica y en el proceso? Entonces yo creo que el analista, en ese sentido, creo que qué pasa si realmente con lo que contamos es con la fuerza de la pulsión del analista que le presta en un momento dado esa posibilidad de poder despertar lo irrepresentable en esa pulsión que no ha podido tener acceso. Esta es mi pregunta, pero también con respecto a cuando usted habla, por ejemplo, del cuerpo erógeno de la presencia de la presencia terapéutica del analista. Entonces, ¿en qué sentido a nivel de la contratransferencia, a nivel del trabajo del analista, de su propio análisis, de su reanálisis, cómo puede estar en contacto con sus pulsiones, con su sexualidad y cuánto de ese trabajo tiene que estar muy presente para no poder confundir al paciente, no confundirse con el otro, con el paciente, y entonces ayudarle precisamente a que se dé todo ese trabajo, ¿no?
Pero para mí es muy arriesgado todo, porque ahí yo creo que interviene mucho la intensidad, el grado, cómo puede ser esa prestación del cuerpo erógeno y qué se cruza ahí para afinar mucho con lo que le vas a ofrecer al tu paciente, que tiene que ver contigo y no tiene que ver con él, pero sobre todo afinando, quiero decir, es donde yo más me preocupa, ¿no? Esa intensidad y el grado y, por supuesto, el análisis de uno mismo como analista, ¿no? Es decir, realmente el trabajo de uno mismo. En fin, sobre esa línea me interesaba pensar, Norberto, y para todos, ¿qué pensáis, no? Dentro de la técnica y la cura. Y me ha hecho pensar mucho todo lo que ha planteado a nivel de lo que hace, lo que dice usted del Edipo hoy, ¿no? Me parece muy importante toda la apertura que trae para pensar justamente lo que está pasando con eso, con el amor, la sexualidad, la falta de contacto también, quiero decir, la falta de sensibilidad corporal y la falta de sexualidad con el otro. Pero bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias. Sí. Sí, un comentario otra vez, muy buena pregunta. La verdad, estoy muy impactado con la presencia de ustedes, ¿no? Pero yendo de atrás para adelante, la sexualidad que se practica hoy, me parece que es una sexualidad genital, ¿no? De descarga, como dije antes, pero genital. No hay inhibición, pulsiones de meta inhibida, que son de mucho rendimiento y ternura. Por ejemplo, la amistad. La amistad es un rendimiento pulsional enorme. La amistad dura, en general, puede durar toda la vida, digamos, ¿no? Mientras que la sexualidad genital tiene límites, puede ir cambiando. Entonces, tenemos que pensar bien, esto se lo digo como una advertencia, ¿no? Pensemos bien qué está pasando con el tema del amor, porque este crecimiento del amor tóxico que existe, donde el feminismo también ha tenido que ver, pero me parece de una manera no adecuada para mí. Esta idea del amor tóxico va alejando de la idea del amor. Este, lo mismo que el problema de la maternidad va alejando el problema de formación de parejas o familias. Digo, esto para pensarlo, ¿no? Si es producto de algo que es útil, bueno, y para las personas, o es producto de temores que ha inculcado de algún modo la cultura. No sabemos con qué fines la cultura lo hace. La otra cosa es el compromiso. Miren, yo creo que el análisis deja de ser un analista, como les dije antes, un analista espejo, un analista cirujano, para tener obviamente una actitud de compromiso. Yo se lo voy a decir de esta otra manera. Green tiene un texto que se llama La muerte en la vida, hermoso texto, una de las mejores cosas que yo leí sobre la presencia de la muerte en la vida, digamos, la muerte psíquica en la vida psíquica. Pero él dice ahí algo importante, ¿no? Que si un paciente se suicida, eh, hay responsabilidades del analista. Perdonen que se los diga así, que les cargue con un pensamiento que no es lindo, pero hay una responsabilidad del analista. No digo que sea culpable, digo que tiene una responsabilidad. Y creo que la responsabilidad habitual de esos casos es, María, como decías vos, una, una dificultad de comprometerse más, una dificultad Les cuento un pequeño caso clínico de hace muchos años. No había teléfonos celulares. Yo tenía un paciente que me consultó un viernes a las 20 horas eh, y me consultó por lo siguiente. Me pidió una hora urgente y yo se la di porque tenía la última hora que yo trabajaba el viernes. Y vino y me dijo, mire, vine y le pedí una hora porque acabo de pegarme un tiro, pero por suerte,
desvié a último momento y le pegué a la puerta. Imagínense un viernes a las 20 horas, yo pensando que venía un fin de semana tranquilo, y de pronto un tipo que me consulta que se pegó un tiro. Bueno, empiezo a hablar con él y me comenta bueno, que se separó de la mujer y que, y que intentó pegarse el tiro, estaba convencido, él no entiende qué pasó, que desvió. Bueno, eso a mí me tranquilizó que haya desviado, pero de cualquier manera el tiro se pegó, no se lo tiró. Bueno, le pregunto por la familia, no tenía familia, tenía solamente un hijo de 20 años. Él era un profesional médico, muy conocido. Yo decía, ¿qué hago? ¿Lo interno? No tenía ganas de internarlo porque le cortaba la carrera profesional prácticamente una internación psiquiátrica, ¿no? Y entonces lo llamé al hijo de 20 años y me acuerdo que eran como las 10 de la noche, yo estaba con él. Y le dije que yo le pedía dos cosas: que se quedara con el padre todo este tiempo, hasta el lunes, que yo lo iba a ver al padre de nuevo, que el padre lo comprometiera al padre a llamarme a las 5 de la tarde el sábado y a las 5 de la tarde el domingo, por teléfono. Y bueno, lo que quiero decirles es, yo lo tuve en tratamiento durante 6 meses, viéndolo todos los días de la semana, salvo los sábados y domingos que lo veía por teléfono, de lunes a viernes. No lo interné. El cambio importante fue que un día me dijo que ahora se daba cuenta que a la que tenía ganas de pegarle un tiro era la mujer. Yo ahí me preocupé más porque la mujer era jueza. Yo digo, si este se pega un tiro a la jueza, salgo en los diarios. El analista Maruco tiene un paciente que mató a la mujer. Bueno, lo que quiero decirles es que este tipo de pacientes lo comprometen a uno muy, muy intensamente, ¿no? Entonces, la apuesta pulsional de uno, o sea, para mí hubiera sido muy fácil internarlo, pero la pregunta es, alguien que intenta suicidarse, ¿ustedes creen que con 15 días de internación va a resolver el intento de suicidio? No, es medio un absurdo. Entonces, uno tiene que estar ahí, metido ahí, con una apuesta pulsional de uno, que no sé si se podría decir que uno le da la pulsión al otro. Pero lo que yo insistí mucho, mucho, mucho es, usted se pegó un tiro a la pared, no se lo pegó a usted. Entonces, podemos hablar de que usted se quiso matar, pero podemos hablar de que usted no se quiso matar. Y esto eran sesiones todos los días. Ahora, mi apuesta era enorme por ese paciente. Bueno, esta apuesta pulsional creo que es algo que diferencia al analista de antes con el espejo al analista de ahora. Tendrá que verse cómo cada uno lo instrumenta, pero el compromiso tiene que estar. Estamos en un terreno, cuando estamos en ese terreno, estamos en un terreno difícil. No es la comodidad de la normopatía ni de la neurosis. Estamos en otro terreno, el terreno de la pulsión de muerte, ¿no? Sí. Sí, Pero así no hay nadie más. si nadie ¿no? quiere intervenir, Pablo quiere hacer una pregunta. Bueno, ¿voy entonces? Venga. Bueno, muchas gracias, Norberto. Más que una pregunta es, hay mil cosas, ¿no? Eso es un comentario un poco de algo que has hecho hoy, ¿no? Que, como siempre, ya sabes, me encanta escucharte y pensar contigo. Es como que has traído, entre otras muchas cosas, un alegato por una cierta incomodidad. Y yo creo que esto es importante. Creo que esto es importante porque cuando traes, entre otras muchas cosas, decías, ¿no? El llanto del niño, ¿no? Para que la pulsión pueda expresarse. No te refieres a dejar al niño llorar desconsoladamente. No, te refieres a una distancia, a un ritmo, ¿no? Eso
en el principio económico del masoquismo, Freud nos habla de esto. Es un tema que nos habla a su manera, ¿no? Entonces, para que la vida genuina no pueda darse, y no así la vida normópata, gris, copista, ¿no? Y ahí se inserta, por ejemplo, el movimiento de la mujer, ¿no? Lo has rescatado varias veces, que tiene también, como todo objeto, una doble vertiente, que tiene una doble vertiente que hay que analizar. No por ello desestimarlo o aplastarlo o sepultarlo, pero sí ver también que en pro de la diversidad también hay ciertos movimientos, ¿no? Sabemos que ahora a nivel de identidades, ¿no? Hay una reivindicación de lo genuino y de repente está volviendo el espejo. Es curioso, ¿no? Entonces, o sea, como un poco traer la reflexión, que me parece que tú la traes con este alegato por cierta incomodidad, en la cual valoras muchísimo los movimientos de la vida, como el movimiento feminista, pero otra reflexión en que todo objeto, incluido el objeto cultura, ¿no? El objeto psicoanalítico, tiene las pulsiones de vida y de muerte en una curiosa potencialidad y mezcla. Y yo creo que sobre esto nos adviertes. Yo creo que sobre esto nos adviertes que la madre, con toda la buena intención del mundo, puede estar incorporando, introduciendo la teta al bebé, pero el camino al infierno a veces está empedrado de buenas intenciones. Y yo creo que esto Sí. lo traes con el alegato por una cierta, se me ha ocurrido, incomodidad. Y que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Me das un título que te voy a reconocer cuando lo escriba, entonces, porque es cierto, yo hago un alegato por cierta incomodidad. Cuando les dije de la responsabilidad, quiero traerles cierta incomodidad. No, no es sencillo ser analista, no, no es fácil, no es sencillo, no es cómodo. Ahora es apasionante, eh, pasionante, ¿no? Apasionante. Digo, la palabra pasión está en la condición de ser analista. Ahora, cuando uno se mete más allá de lo representable, se mete con formas de expresión de la pulsión de muerte, ¿sí? Y cuando está en la expulsión de muerte, está lo siniestro, está muchas cosas. Después también viene el remanso, ¿no? No es que uno sea solo pulsión de muerte. No, no hay eso. Cuando yo les decía de varios inconscientes, lean un trabajo mío que está en la revista de ustedes, que se llama Entre el recuerdo y el destino de la repetición, que fue también un pedido del Congreso de Berlín para que yo representara a América Latina en ese texto sobre repetición. Pero ahí van a ver ustedes que hay remansos donde uno puede trabajar sobre sueños, son momentos plácidos del análisis, diría. Pero cuando viene la acción, cuando viene el acto, cuando viene la somatosis, ahí viene algo que empieza a tener que ver con recuperar algo, me había olvidado de que lo planteó creo que María, lo imaginativo, no sé quién de ustedes. No, Gisela. Claro, bueno, lo imaginativo es nada más ni nada menos, significa que restituir del rechazo que Lacan hizo de lo imaginario, volver a restituirlo como un elemento fundamental. Estamos hablando de todo el psicoanálisis casi, ¿no? Por eso que podríamos estar 6 horas hablando. Pero digo, esto imaginario implica que parte de la vida de uno no es analizar las fantasías solamente, es crear fantasías, es poder crear fantasías. Termino con una cita de Mafalda. Ustedes conocen a Mafalda, ¿no? Ujú, sí. Bueno, Mafalda está con su hermanito, Miguelito, van caminando en el primer dibujo y ven un parque. Miguelito mira el parque y ve un cartelito que dice prohibido pisar el césped. Entonces en el otro cuadrito, Miguelito tiene una nubecita donde tiene las ideas y dice, ¿qué me importa si yo tengo mi propio pastito interior? Es claro, ¿no? O sea, no le hace daño a nadie, no niega la realidad, no es que pasó el pasto prohibido, pero tiene un pastito acá. Entonces, tenemos que darle valor a la desmentida de la realidad para crear fantasías
en lugar de que las fantasías queden aplastadas por la idealización de la castración. Bueno, Bueno, casi estamos terminando, son las 3. Hay una mano levantada, pero bueno, creo que estamos un poco ya al borde del tiempo. Agradecerte infinitamente esta conferencia o este diálogo. Y todas las cuestiones que nos has aportado y tu generosidad y bueno, sobre todo agradecerte. bueno, para mí fue un placer estar con ustedes. Realmente pasé una mañana junto con mi perrito, que es mi mascota, y ustedes, pasé muy bien, me entusiasmé. Esto es lo que yo le digo de la apuesta pulsional, ¿no? Es esta posibilidad de sentir una pulsión epistemofílica. Yo aprendí con ustedes, me obligaron a pensar, me obligaron, este, fue cómodo y no fue cómodo, no sé cómo decirles, ¿no? Esto es importante. No sientan con los pacientes que la cosa se burocratizó. Esa burocratización del análisis no es bueno para el análisis. Para el futuro del análisis no es bueno la burocratización. Y tampoco es bueno para uno. Uno tiene que sentirse analista para seguir siendo analista. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Norberto. Gracias. Gracias, Norberto. Gracias. gracias a ustedes. Muchas Adiós a todos. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Un abrazo, Adiós. Norberto. Adiós. Chao, Pablo. Chao. Chao, Mercedes. Adiós, Marco. Adiós.